Siempre les damos la bienvenida a nuestros invitados aquí en el Triángulo de la Confianza, en una de nuestras sedes itinerantes, que es el Gran Pácar, el hotel que está en la punta del Prado Habanero. Nos piden mucho un tema y hoy lo hemos titulado Mujeres Inteligentes, un reto al machismo. Es así como vamos a llevar este programa. Tengo 3 invitados de lujo. Tengo a la investigadora y periodista Ania Terrero, tengo al doctor Julio César González Pajés, historiador e investigador, y un amigo de una larga data, y a otra amiga también de una larga data y un acercamiento emocional importante, a la escritora y guionista Lil Romero. Bienvenidos todos al Triángulo de la Confianza. Vamos a ver qué pasa. Mujeres inteligentes. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. Hoy vamos a hablar sobre mujeres inteligentes, un reto al machismo. Bueno, aquí mis 3 invitados. ¿Qué te vino a la cabeza cuando te invitaron a este programa, Ania? Me parece trampa que empiece yo. No, pueden empezar ellos, pero como son 2 tanques pensantes, prefiero... Y ella también. De acuerdo, pero quiero no hay la que... confianza. Adelante. No, realmente lo primero que me vino a la cabeza cuando me invitaron al programa fue ¿de qué rayos vamos a hablar ahí? Porque obviamente son 2 términos complejos y encontrados, y ponerlos en contraposición puede ser hasta más visto en determinados espacios. Peligroso. Esa palabra es muy interesante. Mujeres inteligentes. Mira, ojalá no tuvieran que haber mujeres inteligentes para que eso fuera un reto al machismo. Es lo primero que se me pasa por la cabeza. El machismo debería de construirse más allá de que existan mujeres inteligentes o no. O sea, no debería ser una condición sine qua para que eso suceda. O sea, si dependemos de que haya mujeres inteligentes para que el machismo se deconstruya y para que vivamos en una sociedad más justa, estamos partiendo de un punto de partida quizás equivocado o complejo. Ahora, lamentablemente, como vivimos en una sociedad muy machista, que ese machismo se expresa todos los días de múltiples formas, más o menos evidentes, claro, que haya cada vez más mujeres no inteligentes, pero sí formadas, empoderadas, con acceso a recursos intelectuales de lectura, con acceso a otras maneras de entender el mundo, supone efectivamente un reto para eso. Socava un poco esas bases del machismo. Fíjate, no es un programa contra el machismo, es hablar de las mujeres inteligentes en nuestra sociedad, cómo están, cómo se comportan, cómo van, qué sucede. Lili, ¿tienes muchos retos con eso? Yo te considero... A ver, tú le hiciste una pregunta a ella y yo quisiera un poco retomarla, en el sentido de que cuando yo leí el tema, lo primero que pensé fue, bueno, a ver, ¿estamos hablando de inteligencia como universitarias o de inteligencia como sabiduría? Porque esa es la otra, es decir, mujeres sabias es una cosa, y yo conozco a muchas mujeres sabias. Que no son universitarias. Exactamente, muchas mujeres sabias que no son universitarias, y que por supuesto el patriarcado, ¿cómo se llama?, chirría. Se estremece, se craquela. Se estremece con ellas, craquela, porque son mujeres que saben vivir plenamente, y esa plenitud se pega, ¿verdad? Claro. Cuando uno vive plenamente, los demás también lo hacen. Claro. Dice un libro que a mí me gusta. Sí. Exacto. Entonces, en algún sentido, más que hablar de mujeres universitarias o inteligentes desde el punto de vista solamente de los conocimientos científicos o artísticos, lo que sea, claro, el patriarcado se estremece con las mujeres que viven plenamente, y eso me parece a mí que es sabiduría. Tú eres uno de los pocos hombres en este país, no solo que ha defendido las causas de las mujeres en muchas facetas, pero que además has sido reconocido por la FMC, por la Federación de Mujeres Cubanas, con órdenes, con medallas importantes, debido a tu labor como historiador, investigador, concienciador social. ¿Cómo ves este tema? ¿Te acoges a la emocionalidad o a la universidad? Ya Lili lo está marcando. A ver, muy inteligente. Primero, a mí me parece que el machismo es una ideología que relaciona a hombres y mujeres. Es decir, hay hombres y mujeres machistas. Es decir, vamos a empezar a ubicarnos que el machismo no solo está relacionado con una práctica de los hombres hacia las mujeres, sino una ideología que nos toca a todos los seres humanos. Y la inteligencia le molesta también. Yo veo que a muchas mujeres que son inteligentes, ya sea empíricas o graduadas universitarias, a otras mujeres, porque existe también la rivalidad
sobre la inteligencia. ¿Qué cosa es inteligencia? Ahora mismo, ¿qué cosa es inteligencia? Es decir, lo que estamos estudiando en las universidades no da la inteligencia que nos dan el empleo. Esas mujeres que son emprendedoras y que son esas que tú estás reivindicando, que tienen una sabiduría, necesariamente son universitarias. Creo que los escenarios cambiaron de la época de María Luisa Dorli, aquellas 5 primeras mujeres universitarias graduadas de doctoras en el siglo XIX. Ania, ¿ya tú eres doctora? No. No, pero vas camino. Es decir, a las mujeres graduadas de doctoras muy jóvenes como ella, entiende, como parte de un currículo que cada día, en el caso de Cuba, tiene a más mujeres graduándose que hombres. Entonces, ¿de qué inteligencia que estamos hablando y hacia dónde va la inteligencia? Sería yo lo que lanzo a este debate. No, es que fíjate que yo hablé de empoderamiento y no solo de inteligencia, porque la inteligencia es que puede haber mujeres inteligentes machistas que reproduzcan todo el tiempo. Claro, por supuesto. La inteligencia es un concepto, como bien tú planteas, que puede ser muy ambiguo. ¿Cómo definimos la inteligencia? ¿Qué define qué es una persona inteligente, más allá de que sea mujer o hombre? Yo hablaba incluso de cuando las mujeres tienen acceso a recursos de lecturas, de formación, obviamente tienen más herramientas para defenderse ante el mundo. Claro. Y el patriarcado les da miedo eso. O sea, cuando los hombres y las personas que están en posiciones de poder en la estructura patriarcal empiezan a perder privilegios que fueron durante mucho tiempo exclusivos de los hombres, y las mujeres empiezan a llegar a esas posiciones, y toda esa sabiduría que traían de siglos opacadas, escondidas en sus casas, empieza a coger protagonismo en la sociedad. Sí, las estructuras patriarcales tiemblan y el machismo tiembla. Claro. ¿Te has sentido amenazada alguna vez en algunas circunstancias? Digamos, además, es un clima muy interesante porque es el académico. ¿Te has sentido amenazada por tu proyección emocional, empoderada, inteligente, por tu juventud? Sí, por supuesto. Como mujer, por supuesto. Quien diga lo contrario está mintiendo. Por mi juventud, por ser mujer, por los temas que trato, que suelen ser temas muy polémicos. Quizás no es una amenaza directa, porque por suerte yo creo que algunas cosas están cambiando y ya el rechazo que yo pueda vivir en determinados espacios es menos, o por lo menos está más opacado que pudo vivir mi mamá o mi abuela cuando defendió temas similares a los míos. Pero sí es muy común el de, niñita, tú no sabes de lo que estás hablando, y el prejuicio, y que te digan, bueno, pero cuando tú llegues a mi edad o cuando tú vivas determinadas experiencias, ya lo entenderás. Es muy fácil hablar desde tu perspectiva. Eso es bastante común, demasiado. ¿Y tú? Mira, yo voy a decir una cosa, voy a aclarar una cosa. Todo este tema surgió porque yo te hice un cuento de mi barrio. Y a partir de ahí fue que salió este tema. Claro, le pusieron inteligente, le hubiéramos podido poner otra cosa, pero el hecho es que quizás el patriarcado, representado por mujeres y hombres machistas y tal, le tiene miedo a hombres y mujeres que rompan, con sus... No, y con los estereotipos que están sembrados con también. Sus estereotipos. Vamos a hacer una pausita porque dejaste esto muy caliente. Entonces, el público tiene derecho a tener una breve digestión sobre todo lo planteado. Estamos en el triángulo, en instantes estamos de vuelta. Y seguimos desarrollando este tema, mujeres inteligentes, en el triángulo de la confianza. ¿Qué estructura, Julio, invisibiliza? ¿Qué estructura social o qué estructuras sociales invisibilizan a esa mujer empoderada, a esa mujer inteligente hoy día en nuestro país? Yo creo que las estructuras que se sienten amenazadas, así todo tiene que ver con las amenazas de posiciones de poder, quizás para hombres que están acostumbrados a ver a mujeres como secretarias serviles, que no dan opiniones, y quizás juntarse como una forma más tradicional aprendida en la familia. Esa mujer, por muy inteligente que sea, le falta algo, justamente le falta el ser hombre, y ahí está la amenaza. Pero creo que eso ha cambiado. Yo creo que hay un escenario hoy en día de hombres profesionales con menos dosis de machismo, capaces, porque, no sé, yo veo equipos ahora regularmente muy mixtos de hombres y mujeres en labores que tradicionalmente eran masculinas o femeninas, claro. Y que esto está cambiando. Es decir, también es generacional. Yo creo que hay una ruptura generacional más sobre posibilidades que en la parte sobre si eres hombre y mujer. Es decir, estoy viendo
en un visor. No puedo hablar, digo, en el ámbito profesional, no estoy hablando quizás en el ámbito más general del país, pero bueno, yo me desarrollo más en un ámbito profesional de un área. Sí ha cambiado. Se ha cambiado y hoy en día, por ejemplo, lo que era excepcional en el siglo pasado, cuando estábamos empezando con Dixie, con mi querida amiga Dixie Eddy, que es la madre de Ania, es decir, era muy complicado, realmente, y era casi era visto socialmente como personas, las mujeres que se dedicaban a estos temas, era que había una no realización profesional y personal. Eran casi como castigadas. Estas o son feas o son brutas y por eso le tiran a los hombres. Es decir, eso cambió. Yo creo que hoy en día, es decir, existe ya una gran cantidad de mujeres inteligentes, para seguir el tema del programa, que han demostrado que en el nivel de competencia, en comunicación, en historia, en antropología, están en el mismo nivel, ni más ni menos que hombres y mujeres. Y los temas lo están tratando con la metodología y la teoría de otras temáticas. Entonces ya yo creo, ahí hay un cambio, no sé si ya vamos por el primer cuarto de siglo. Entonces, ahora, y enhorabuena también. A ver, ¿y qué pasa cuando una mujer inteligente, vamos a partir del precepto, empoderada, choca con un hombre inteligente también, pero que viene con las bases de este machismo, de este patriarcado? ¿Qué pasa? En el mismo trabajo de masculinidad, muchos hombres se acercan realmente porque los que no son machistas, que los pones en un banquillo de los acusados, como que no quieren, porque realmente superaron ese momento. Y yo creo que por eso también a la hora tenemos una responsabilidad de hablar y de que hay hombres que se han apostado por el cambio y han cambiado. No sé, estadísticamente, no hay esa estadística, pero también tenemos que hablar, es decir, un poco de pluralizar el tema, primero para ser justo y para contextualizarlo en estos primeros 25 años del siglo, que sí, yo lo noto, sí ha existido un cambio, sobre todo en la actitud de muchos hombres, generacional. Yo estoy muy frustrado porque yo traté de incidir en la generación nuestra y no pude. No, pero su legado está haciendo yo creo, efecto, ¿sí? Yo que doy clases en la universidad hoy y veo a los muchachos que tienen, qué sé yo, 7, 8 años, 9 años, 10 años menos que yo, los que están en primer año, sí son más abiertos respecto a muchas cosas. O sea, hay un salto generacional ahí que tiene que ver con el acceso a productos culturales, a otras lecturas, a otros referentes, a otras músicas, hay un salto generacional ahí de ser más abierto con todo lo que tiene que ver con la inclusión de la comunidad LGBTIQ+, es que eso ya para ellos no es un problema. Sin embargo, esa misma generación de muchachos que son tan abiertos con respecto a esos temas, chirrían cuando les tocas los temas de machismo. Yo doy una optativa de género en la Facultad de Comunicación y la primera vez que la di, cuando las muchachas que estaban matriculadas en la optativa iban, los varones del aula le decían, ustedes van para la clase de cocinita y costura. Eran todas esas mujeres empoderadas, con una formación de género, que llegaron a la asignatura ya con muchas cosas aprendidas, y cuando planteaban todo eso en el grupo de 45 muchachos, los varones hacían así y decían, espérate, ¿qué está pasando aquí? Esto me preocupa. Estaban viendo socavados sus sí, y de todas maneras, 3 clases después, yo siento que entendieron que aquello había como chistecitos y cositas que ellos estaban reproduciendo que formaban parte del problema. Entender que el feminismo va con las mujeres y el machismo con los hombres es un error de concepto. No, está disfregado. Entender, y yo creo que para eso es muy importante el trabajo de masculinidad, porque el machismo le hace tanto daño a las mujeres como a los hombres. Porque nos limita a unas y a otros, a unas más que a otros, pero a todos nos genera muchas limitaciones. Entonces, cuando una mujer inteligente se encuentra con un hombre inteligente, si es inteligente de verdad, se sienta a escuchar. ¿La mujer o el hombre? El hombre y la mujer. Y se llegan a acuerdos y a pactos. Por lo menos es lo que me ha pasado a mí. Oye, todos esos camarógrafos, fotógrafos que nos están mirando, que el público no los ve, están ahora mismo enardecidos, clamando por lo que se está diciendo aquí. Pero son hombres muy inteligentes los que yo estoy viendo. Lo son, pero aún así los ves haciendo gestos raros y extraños. Entonces tengo que decirlo al público, porque no es lo que ustedes están mirando. Sí. Es que sencillamente yo creo que eso es meternos en otro tema, que es cuáles son las fases de una relación equitativa. Claro. Una relación equitativa, más allá de feminismos y machismo, parte de la igualdad entre las dos personas y que no haya una en una posición de poder con respecto a la otra. Y eso implica un diálogo porque vivimos en una sociedad diseñada para que el hombre siga estando en una posición de poder. Yo tengo una niña chiquita y cuando llego las reuniones son de
padres, pero las que van son las madres. Y quien tiene que asumir toda la carga doméstica, no sé qué, para la escuela está diseñada para que sea la mamá. Si el que va es el papá, la maestra me llama por la noche y me dice, oye, para explicarte lo que dijeron en la reunión. Y yo, pero bueno, si ya él fue, lo entendió, todo bien. O sea, son cosas que están tan naturalizadas. Muy naturalizadas. Muy naturalizadas. Y, por ejemplo, en los hospitales, cuando va el papá con el niño, dice, bueno, ¿y dónde está la mamá? ¿Qué pasó aquí? Aquí hay un problema, la mamá es una despreocupada. O sea, incluso con cuando el contexto sigue siendo tan machista, establecer una relación de equidad es complejo. Y lo otro, a mí me gustaría ser propositiva. A ver, mi campo, por supuesto, es la narrativa. Bienvenida. Y el otro día estaba leyendo un artículo de Irene Vallejo sobre los cuidados. Y ella decía, Irene Vallejo, una escritora española, y ella decía, hay una ética, hablamos mucho de la ética de los cuidados, pero no hay una épica de los cuidados. Es decir, no hay historias que narren al cuidador o la cuidadora con épica, como un viaje de la heroína o del héroe. Entonces yo siento que en este tema es lo mismo, es decir, reivindicar la épica de las masculinidades nuevas, otras, diversas, no patriarcales, todavía se lo debemos a estos hombres que están clamando por estas historias, por esta épica no narrada, y seguramente también mujeres, a las mujeres, exactamente, y seguramente también mujeres empoderadas o eso, que están clamando por historias épicas que no han sido narradas. Entonces yo creo que en ese sentido, desde mi punto de vista, quizás esta puede ser también una de las tantas salidas que podamos tener. Ahora, doctor, voy a hacer una pausa, sí, porque lo veo... no es que ya haya escribido un guión, es que yo sé que ya el guión salió, entonces por eso lo digo ahora, doctor. Gracias a ustedes por sus opiniones a nuestras redes y a esta dirección electrónica que pasa por el borde inferior de sus pantallas. Estamos hablando hoy sobre mujeres inteligentes. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de mujeres inteligentes hoy en el Triángulo de la Confianza. Lamentable que el público no tiene acceso a los cortes entre una cosa y otra, porque se ha formado una discusión aquí ahora mismo que yo hubiese querido que la estuvieran grabando por algún lugar. Hay que hacer un making of del programa. Un making of del programa, porque se ha formado. De hecho, cuando nos quedamos todos así, bueno, yo pensaba, porque se puso esto muy caliente, ¿qué usted tiene que decirle a los amigos? No, yo creo, y lo que estábamos hablando es de los contextos, que hay veces que ponemos en muchas cosas en una misma bolsa, que tiene varias explicaciones. Hay un sector de los hombres, que fue lo que se generó aquí el debate, que está un poco cansado de este banquillo de los acusados sin ellos participar de la discriminación y quizás quieren un debate mucho más plural. Yo creo que eso se alcanza cuando todos estos viejos temas están ubicados en el mismo nivel. Es decir, usted no puede nivelar algo que está desnivelado. Claro. Y yo creo que hubo que tener el dolor, hubo que visualizar el feminismo como una oportunidad para hombres y mujeres, no satanizarlo, que todavía está satanizado. Yo creo que parte de lo que tú dices, una profesora mujer en una clase donde la mayoría son hombres, donde le vas a dar una lección de cómo ser un buen hombre, ya, es un desafío para esas masculinidades. Más allá de que seas de la generación, y yo creo que es lo que pasa. A mí me pasó al revés, cada vez que yo voy a un curso para darle a los hombres piensan que le voy a dar un curso de cómo enfrentar a las mujeres, es decir, al revés. Es decir, el recibimiento es, bueno, ahora aquí voy a salir más machangón. Es decir, y entonces son las percepciones todavía que tenemos de mujer-hombre, masculinidad, feminidad, feminismo, nuevas masculinidades, machismo, embrismo. Fíjate que hay veces que ubicamos feminismo y machismo. Embrismo. Yo digo embrismo, ¿entiendes? Es machismo y embrismo, que es la hiperbolización de la hembra. Pero feminismo tendría como contraposición las nuevas masculinidades, o las masculinidades solidarias, como la quieras llamar, las nuevas formas de los hombres asumir el reto de vivir en una sociedad en equidad. Creo que tenemos que hablar de eso, ser muy abiertos y no per se estar acusándonos los unos a los otros, porque lo que hacemos es que realmente, más que unir espacios para debatir equitativamente, lo que hacemos más fisuras y reforzamos más. Yo creo que en la academia se dan unos debates impresionantemente duros, pero provechosos cuando, es decir, vencemos etapas.
Es decir, lamentablemente eso sucede en un sector minúsculo eso iba a decir yo. de la sociedad. Es decir, esos debates no llegan al gran público, que igual me voy a poner ahora en los zapatos de los que estamos, de alguna manera lanzando mensajes y llegando al gran público, por ejemplo, con la escritura de telenovelas, la escritura de telefilmes y todas estas series que las personas ahora consumen mucho. Y en ese sentido, bueno, pensar qué masculinidades y qué feminidades estamos poniendo en cada personaje, que el abanico sea cada vez más amplio, porque a veces sentimos que reproducimos no solamente roles de género, que es lo que más se ve, ¿no? Es decir, ahora ya poner un hombre no machista es ponerlo lavando, fregando, ¿no? Y un hombre machista puede lavar y fregar. ¿Entiendes? Claro. Entonces lavar, fregar y golpear. Y golpear, El y problema es golpear, más complejo, y golpear, y sacar al perro y querer al hijo. Entonces, todos esos matices es importante sacarlo estoy hablando desde los guionistas, y de los asesores y asesoras, en el hecho mismo a la hora de hacer un audiovisual que llegue a grandes números de personas. Porque pensarnos los tipos de personajes o los personajes que queremos desde el punto de vista, sobre todo de los hombres, fíjate, si te digo yo sinceramente, yo me estoy pensando mucho en las masculinidades que quiero poner en escena. Mucho. ¿Por qué razón? Porque al interior de estos grupos creativos de trabajo se dan dos grandes discusiones. La primera discusión es, ¿por qué me pones esa heroína femenina de esa manera? ¿Sabes? No, la gente no va a empatizar con ella. A la gente no le va a gustar esa mujer que tú estás poniendo en pantalla. Claro, porque no le va a gustar a la gente, porque está claro, queremos la heroína, ¿no? Tierna, que reproduzca el estereotipo. Todo el tiempo princesa con necesidad de ser salvada. Entonces, de alguna manera que tengamos un diapasón, la telenovela sirve para eso porque tiene como 20 personajes, ¿no? La telenovela sirve para poner un diapasón. Muchos capítulos. Claro, de poner un diapasón de mujeres y hombres, y también lo que dice Almirante, de tener como un arco, es decir, la épica. Hombres y mujeres que cambien. Hombres y mujeres que Y cambien. a nosotros nos sirve para los debates sociales, porque cuando usted llega a un lugar, las No, personas y la quieren toma de debatir de la referencia. telenovela, porque como la telenovela la tienen ahí, entonces llevar un debate como esto, cuando tú llevas a un lugar que no sea la universidad, a partir de la telenovela que están viendo, te permite abordar estos temas, pero con esas personas reales. Si tú pones a esos hombres con crisis de masculinidad, a esas mujeres que van por el poliamor, ¿entiendes? Se aburren de 20 años con el mismo tipo, que también pasa en la vida real. Yo creo que se hace más creíble, y cuando las cosas se hacen más creíbles, nos ayudamos más a lo que estamos haciendo. ¿Qué tiene que seguir cambiando para que estos procesos que tú enuncias en la telenovela, mujeres y hombres cambiando? Ahora vamos a la realidad. ¿Qué tiene que seguir cambiando para que esto siga, digamos, en pos de un proceso más equitativo para ambos, diferente? A mí me parece importante entender que el punto de partida del programa, que es mujeres inteligentes, empoderadas, sabias, o como queramos decirle, son un reto al machismo, ya es un privilegio. O sea, las mujeres empoderadas cuentan con un privilegio. Y hay que introducir ahí una categoría que nosotros usamos mucho en la ciencia social, que es interseccionalidad, que es mirar más allá de esas mujeres que ya están empoderadas, porque empoderarse implica acceder a un grupo de recursos para llegar a ese punto. Pero hay muchas mujeres en este país que son inteligentes, que son sabias, que son brillantes y que no necesariamente están en posiciones de poder, y que sí siguen sufriendo de múltiples maneras las culpas del machismo, claro, y lo que eso implica. El fin último es que establezcamos relaciones de equidad, claro, en que no haga falta que una mujer empoderada tenga que imponerse, que sencillamente las relaciones que establezcamos todos los hombres y todas las mujeres, sin importar si nos movemos en espacios universitarios, en espacios rurales, en las escuelas primarias, o en los hospitales, o en los lugares donde más se ven las violencias. Es decir, que cuando estemos todos moviéndonos en esos espacios, nos establezcamos entre nosotros relaciones de equidad. Y poquito a poco todos vayamos deconstruyendo todos esos micromachismos y macromachismos que llevamos en nuestro día a día. Porque las mujeres empoderadas son el primer paso, el primer escalón en una escalera. Pero las mujeres empoderadas tienen que dejar de ser un rara avis.
En teoría, todas las mujeres tienen que estar empoderadas y las relaciones que establezcamos tienen que ir. ¿Y qué podemos hacer en función de eso? Yo creo que cada cual, desde su pedacito, tiene que hacer lo que pueda. Hablar de estas cosas en programas de televisión, cambiar los guiones de las telenovelas, introducir más estos temas en los currículum de las universidades, generar espacios, talleres de socialización con otros, hablar con las personas que dirigen el país y expandir ese consumo, con quienes están en las organizaciones de masa, en los gobiernos locales, en los espacios donde se generan las políticas. Porque es que si esto no es transversal, va a seguir siendo casos extraños y esa no es la solución del problema. Pequeños espacios, como dijo Lilo ahorita, ¿no? Las mujeres somos mayoría en la universidad hoy y la universidad es un espacio de privilegio, pero las mujeres, incluso las universitarias, siguen siendo las que cuidan a los ancianos en las casas y las que tienen dobles jornadas de trabajo. O sea, tenemos Isabel Moya decía que el principal problema que teníamos las cubanas, el principal desafío que teníamos las cubanas era pensar que lo teníamos todo ganado, porque tenemos muchas batallas ganadas, pero nos faltan un montón. Y entender eso es un punto de partida importante. Y yo creo que también perder esa visión masculina del poder, porque estamos hablando mucho del poder de las mujeres, pero le exigimos a la hora que una mujer está en el poder, no sé reto que tiene una mujer en el poder cuando es vicepresidenta de un país, cuando es directora de una institución, pero estoy seguro que le piden pequeñas dosis de machismo. Total. Es decir, tienes que dirigir fuerte porque a ella le falta algo, y siempre ese algo que le falta es machismo. Es decir, es comportarte como un tipo que daría un puñetazo en la mesa, tomaría una decisión enérgica y viril que tendría que ver con ese proceso que realmente, por un lado, lo estamos criticando. Porque lo está visibilizando desde ese machismo. Y lo está visibilizando, entonces se lo está pidiendo a esta mujer. Y ya esta mujer viene con una carga que dice, si no vengo así, no me van a respetar. Entonces creo que estamos como en unos círculos que no salimos. Porque estamos hablando de esto desde la década del 80 del siglo pasado, y en muchas cosas sí hemos avanzado, y soy muy optimista, pero en otras seguimos reproduciendo lo mismo. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de esto, de que estamos hablando. Cuando estamos hablando del empoderamiento de la mujer, no será solamente un eslogan. Tenemos todo el tiempo que visualizarlo. Yo soy un fan de las novelas, las veo, no solo para criticarlas, sino porque hay veces que hay muchas cosas que están sucediendo en el país que estos guionistas, las que ella escribe, son muy transgresoras, nos las sirven en bandeja. Y lo otro también, trabajarnos a nosotras y nosotros mismos. Claro. ¿Por qué razón? Porque le estás pidiendo a los demás. Exactamente, le estás lo que pidiendo tú no haces. Exactamente, estás pidiendo a los Claro, demás lo que tú no haces. Entonces, no haces. en la medida en que tú te trabajes como persona, sabiendo que tienes mucho machismo, que vienes de una sociedad machista, de una familia machista, de unas relaciones machistas, lo que sea, y puedas reconocer eso en ti misma, pasar el duelo de cambiar, porque cada cambio es... Desaprender. Exactamente, desmontar, desaprender. Desmontar. Cuando los demás te ven, se pega. Es decir, ya te digo, vivir Claro plenamente, que es vivir en equidad, que es vivir no machistamente, no sé cómo se dice, de alguna manera eso también se contagia a los demás. Y sin tú quererlo, o sin las personas que se trabajan en ese sentido quererlo, se vuelven también un referente para niñas y niños. Tengo el privilegio de tener el rostro de admiración que te está dedicando el doctor. Eso Yo la quiero, el otro día firmamos un pacto de amor, ¿entiendes? Alrededor de un libro. Les agradezco mucho su tiempo, su sapiencia. Saben que son muy bienvenidos. Más nos divertimos mucho con todo lo que se debate aquí viniendo de ustedes. Eres muy bienvenida ya. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerden bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.